En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, para acoger tu palabra y tu santo Evangelio. En este quinto domingo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús, diciendo: Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: ¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le replicó: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios no está encadenada ni confinada. Hemos llegado al quinto domingo de la Cuaresma y ya la Pascua se vislumbra muy cercana. Las lecturas de la misa de hoy, solo hemos escuchado o hemos proclamado aquí la del Evangelio, y además en su forma breve porque es muy extenso, y son lecturas muy densas, tanto la primera lectura del profeta Ezequiel como también la lectura segunda del apóstol San Pablo. Y no disponemos de mucho tiempo para profundizar en ellas porque, como digo, son extensas y densas. Pero sí quisiéramos decir que todas ellas están apuntando ya a la Pascua, es decir, a la victoria de Cristo sobre la muerte. La profecía de Ezequiel, de la primera lectura, nos asegura que Dios mismo abrirá nuestros sepulcros para sacarnos de ellos y llevarnos a nuestra tierra, que no es otra que el cielo. Y añade: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Al cielo, hermanos, se entra con el Espíritu de Dios. Esta es una palabra que en Cristo se cumple plenamente cuando en el Evangelio de San Juan, que hemos escuchado en su versión, como digo, reducida, vemos como Cristo abre el sepulcro de Lázaro con su palabra y lo saca de la muerte. La coyuntura social, eclesial y mundial en la que nos encontramos con la pandemia del COVID-19 es tan dramática y actual que la palabra se nos presenta hoy como una verdadera providencia para hablar de algo tan incómodo como la muerte, pero que al mismo tiempo está muy presente
en estos momentos en la conciencia colectiva y también, sobre todo, para hablar y anunciar hoy la vida que Cristo nos trae. El Concilio Vaticano II dice que el máximo misterio de la vida humana es la muerte. Es verdad, es un profundo enigma, dice el Concilio, que tiene al hombre desconcertado. Es cierto que todos hemos de morir, pero no sabemos cómo y cuándo nos toca a cada uno. Eso solo lo sabe Dios. De saberlo nosotros tal vez viviríamos angustiados, porque el ser humano, que ha sido creado para la vida por el Dios de la vida, se resiste a aceptar la muerte, porque ésta se entiende como el final de todo. Cuando por el don de la fe se ve la muerte no como el final de todo, sino como el principio de una vida con Dios, una vida feliz y que no acaba nunca, pues entonces se espera la muerte con paz y hasta, de modo a veces incomprensible, se desea, porque el amor urge el encuentro con el amado. Así Santa Teresa de Jesús, enamorada de Cristo, dice: «Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero». O el mismo San Francisco de Asís, que llega a llamar a la muerte hermana y la mira de cara para abrazarla como una puerta que hay que cruzar y que lleva a la vida que no se acaba. Muchos siglos antes, el mismo San Pablo dirá que el morir es una ganancia, porque supone dejar ya esta vida de sufrimiento para comenzar una vida de felicidad junto a Dios. Y llega a decir San Pablo: «Llévame al cielo, oh Señor, porque morir es con mucho lo mejor, estar contigo». Pero todo esto no se entiende sin la fe, y aun con la fe, tenemos que reconocer que la muerte es como un zarpazo cuando nos llega sin avisar o cuando acampa invasivamente a nuestro alrededor, en una guerra o en una catástrofe o en una pandemia como la que estamos sufriendo. Cuando la muerte nos quita a los seres queridos, nos quedamos desconcertados, profundamente confundidos, y si no tenemos el apoyo de la fe, nos hundimos. Ya con la fe nos cuesta no rebelarnos contra la muerte, cuanto más sin ella. La palabra de Dios en el libro de la Sabiduría nos dice que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, fue destinado a la vida plena y feliz desde el primer momento creacional. El texto bíblico citado de la Sabiduría dice: «Dios no hizo la muerte, ni goza destruyendo a los vivientes». Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte, dice la Escritura, entró en el mundo por la envidia del diablo. Hasta aquí la cita del libro de la Sabiduría. Es decir, que la muerte entró en el mundo por el pecado cometido cuando nuestros primeros padres se apartaron de Dios, llegando a creer la gran mentira, que se vive mejor sin contar con Dios. Este es el gran engaño del padre de la mentira. Este es el pecado original, es decir, el pecado que está en el origen de la humanidad. Es el gran pecado de la autonomía moral, de ser nosotros dioses sin contar con Dios, de decidir nosotros lo que está bien y lo que está mal, sin contar con el Creador. El paraíso es un estado de la existencia, no es un lugar geográfico. El paraíso es la comunión con Dios, lo contrario es el infierno. Pero desde que el hombre, en su soberbia, intenta construir un paraíso terrenal, expulsando a Dios por completo de ese mismo paraíso que pretende construir, solo encuentra el mal y la muerte. Se pierde a sí mismo. El hombre moderno se afana por construir la sociedad del bienestar, pero sin Dios. Y así el hombre endiosado hace sus propias leyes y decide por sí mismo lo que se puede hacer y lo que no. Y si decide que se puede matar al niño en el seno de su madre o al anciano en la decrepitud de su vida, pues lo hace, sin respetar la vida cuyo dueño es Dios. Desde que el ser humano se separó de Dios, entró la muerte en el mundo. Y desde ese momento Dios, que nunca abandona a su criatura, suscita la historia de la salvación para devolver al ser humano al paraíso de la comunión con Él. Y es entonces cuando, en la plenitud de los tiempos,
envió Dios a su Hijo al mundo para matar la muerte en sí mismo y reconstruir la comunión entre Dios y su criatura. En la próxima Pascua, queridos hermanos, y cada día también en la Eucaristía, celebraremos que Dios, que se ha hecho carne en Jesús, tomó nuestra naturaleza humana y se dejó alcanzar por la muerte misma, y adentrándose en ella, la destruyó para siempre. Solo había un modo de destruir la muerte, entrando en ella Dios. Por eso, en Cristo, que es la vida de Dios en nuestra naturaleza humana, se dejó engullir por la muerte y desde dentro la destruyó. Entró en la muerte para matar la muerte. Y todos los que por la fe reciben a Cristo y por el bautismo viven la misma vida de Dios, aunque les llegue el momento de morir, que a todos nos llega, viven para siempre en Dios. Desde la Pascua de Cristo, Dios mismo ha convertido la muerte no en un final destructor, sino en un paso, en un tránsito, una puerta que debemos atravesar, no para desaparecer, sino para vivir una vida nueva que no se acaba jamás. Cristo vence la muerte y la transforma de agujero negro que todo lo engulle a puerta de luz que todo lo inicia. La palabra de Dios hoy nos revela la buena noticia de la salvación y nos prepara para celebrar la victoria definitiva de Jesucristo sobre el pecado, el mal y la muerte. Contemplemos el Evangelio de hoy. El intenso dolor y sufrimiento que experimentan Marta y María por la muerte de su querido hermano Lázaro lo comprendemos bien. Es el dolor inmenso de muchas familias en estos días, que ven cómo sus seres queridos mueren sin poder hacer nada por ellos. Cuanto más se ama a la persona, más intensamente se sufre por la física separación ocasionada por la muerte. Pero hoy en el Evangelio vemos que Jesús, que en diversos momentos del Evangelio se ha dicho que amaba a Marta, a María, a Lázaro, porque Jesús siempre nos está amando, pues este Jesús no se desentiende de ese dolor, sino que se conmueve profundamente, dice el Evangelio, y llora. Llora movido por el amor que siente hacia Marta, María y el mismo Lázaro. Cristo llora porque ama a esta familia que, como tantas otras estos días, está rota por la pérdida de uno de sus seres queridos. Hemos escuchado en el Evangelio que, viendo llorar a Jesús la muerte de su amigo, decían también los judíos: mirad cómo lo quería. El dolor y el drama que viven aquellos que ven morir a los suyos es una experiencia desgarradora y desoladora. El sufrimiento llega a tanto que pareciera que una espada atraviesa el propio corazón. Y hay quienes, en medio de su desolación y llanto incontenible, alzan su voz a Dios para reprocharle como lo hicieron Marta y María. ¿Por qué, Señor, no estabas con nosotros cuando más te necesitábamos? ¿Por qué no lo salvaste? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué permitiste que muriera? ¿Por qué no escuchaste nuestra súplica angustiada? Estos reproches especialmente surgen cuando la muerte llega sin aviso previo. No pocas veces se despierta incluso la rebeldía en algunos corazones, rebeldía que a veces puede llevar a renegar de Dios, a desconfiar de su amor, a perder la fe y a cerrarse totalmente a Él. Algunos, incluso sumergidos en el dolor, razonan de modo equivocado. Si existieras, si fueras un Dios de amor, me habrías escuchado, habrías actuado, pero tú no existes. Entonces, castigando a Dios con nuestra rebeldía, endurecemos el corazón y nos apartamos de Él. Pero este, queridos amigos, es un camino a ninguna parte, o mejor, es un camino que conduce al hundimiento y a la más espesa amargura y soledad. El camino acertado es mirar a Jesús, que se conmueve del dolor y que llora con los que lloran. Y esa mirada nos sostendrá. El milagro que el Señor realizó con Lázaro sale hoy a nuestro encuentro y es un signo esperanzador para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Al devolverle a la vida a su amigo Lázaro, Cristo demuestra que Él es el Señor de la vida, que Él tiene el poder de devolver la vida a quien la ha perdido.
Su voz es potente, su palabra es eficaz, es creadora y también vivificadora. Jesús, que sacó a Lázaro de la tumba, más aún, que resucitó él mismo de entre los muertos, rompiendo las ataduras de la muerte, garantiza a quien crea en él que lo resucitará de entre los muertos con un cuerpo glorioso como el suyo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre, dice el Señor. Esta es su preciosa promesa, promesa de resurrección y de vida eterna para nosotros, para nuestros seres queridos, para todos aquellos que viven y mueren en Cristo. Pero para aceptar toda esta verdad, hemos de reconocer que es necesaria la fe. Hoy, en el sufriente hoy de nuestra historia, el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿crees esto? Si como Marta le decimos, sí Señor, yo creo, pues experimentaremos el consuelo del Espíritu, que certifica en nuestros corazones que la muerte con Cristo ha sido vencida. Y como dice el ritual de exequias, aunque la certeza de morir nos entristece, sabemos que cuando nos llega la muerte, es el Señor quien nos toma de la mano y nos lleva con Él, pasándonos de esta vida, con minúscula, a la vida, con mayúscula. Terminemos señalando algunas actitudes esenciales en el Evangelio para nuestra vida de creyentes, queridos hermanos, cuando nos llega la muerte, que a todos nos llegará, como digo, porque es algo natural, pero no es el final, sino todo lo contrario. Observemos el Evangelio y aprendamos algunas actitudes cuando nos llega la enfermedad o la muerte y nos invade el miedo o la angustia. Lo primero que debemos hacer es lo que hicieron Marta y María, mandar recado a Jesús. Es decir, desde la oración nuestra o de otros a quienes se lo pedimos, urgir a Jesús a que venga pronto y nos auxilie. En segundo lugar, si Jesús retrasa su presencia y llega la muerte, hemos de confiar que Él sabe bien lo que hace. Seguro que esa muerte será para gloria de Dios y bien nuestro, aunque no lo entendamos. Y si por no entenderlo queremos desahogarnos ante Jesús, como hacen tanto Marta como María, con reproches y quejas, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pues hagámoslo, porque Cristo no se escandaliza de nuestro dolor y de nuestro lamento. Antes, al contrario, se conmueve y llora con nosotros. Pero hagámoslo añadiendo al reproche la confesión de la fe. Aún así, yo creo, Señor, que tú eres la resurrección y la vida, y que lo que has permitido será para un bien mayor, aunque yo hoy no lo vea ni lo entienda. En tercer lugar, salgamos con presteza al encuentro de Jesús y conduzcámosle ante nuestras tumbas, ante nuestro dolor, ante nuestra rebeldía incluso, aunque huela mal. Y desde ahí, desde nuestro sepulcro, escuchemos la palabra de Jesús, que tiene poder para sacar vida de la muerte y para hacer que en nosotros la muerte retroceda y veamos la gloria de Dios. Y en cuarto lugar, los que tenemos la gracia de la fe, aunque a veces se tambalee, llevemos a Jesús ante los sepulcros de nuestros hermanos, de nuestros coetáneos, y con nuestra oración, nuestro apoyo, nuestra comprensión, con el gesto de cariño, hasta conmovernos como Jesús y llorar con los que lloran, y también con la predicación del Evangelio, ayudemos a quitar la piedra, la gran piedra y pesada losa de la incredulidad, y desatemos las vendas de la angustia, dando esperanza a quien la ha perdido. Queridos hermanos, quiera Dios hacer Pascua pronto con toda la humanidad, librándonos de la pandemia y dándonos una vida nueva y renovada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recemos la oración del Papa y que Dios os bendiga a todos. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad, y estamos seguros que proveerás
para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.